Esa fue pregunta de cuestionario. Pero nosotros tenemos que entender en qué Glucógeno momento en el animales, glucógeno va a comenzar a ser en sintetizado. celulosa. ¿En qué momento se sintetiza el glucógeno? Cuando Chicos, el glucógeno es sintetizado después que nosotros comemos, siempre. Después que nosotros comemos, siempre vamos a sintetizar el glucógeno. ¿Y a partir de dónde viene ese glucógeno? De todos los carbohidratos que tú consumes, una parte de los carbohidratos ya va a servir para obtención de energía inmediata por tu cuerpo. Por eso, por ejemplo, cuando tú estás cansado, es típico, tú estás cansado y comes, te sientes con energía. Estás deprimido y comes, te sientes con energía. ¿No es cierto? ¿Y si como y me da sueño? Es porque estás cansado, muy cansado. No, hay otras cosas, obviamente. Básicamente es eso, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú has utilizado todos los azúcares de tu dieta? O ya utilizaste los azúcares que necesitabas para la producción de energía, pero continúas teniendo azúcares. Los azúcares tú los puedes almacenar, ahí es donde viene la formación del glucógeno. Se forma con los excesos de glucosas que nosotros ingerimos con la dieta, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos, por ejemplo, ahorita yo necesito 50 moléculas de glucosa para poder realizar mis funciones de orina, ¿no? Las voy utilizando y todo, tengo yo 150. Quiere decir que 100 moléculas de glucosa inmediatamente van a ser guardadas en la forma de glucógeno, principalmente en el hígado, secundariamente en el músculo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estudiar hoy es cómo se forma el glucógeno, es bien fácil. Y luego cómo se degrada y bajo qué condiciones ocurre uno u otro, ¿sí? Entonces, pero para que tenga glucógeno debemos entender que el glucógeno está hecho de la hexosa llamada glucosa, unida por enlaces alfa 1,4, ¿sí? Alfa 1,4 y alfa 1,6 en modificaciones. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es la función del glucógeno aparte de servir de reserva de energía? En realidad, el glucógeno tiene una función un poco más importante. El glucógeno tiene la función de regular los niveles de azúcar en la sangre. Recuerda que cuando tú terminas de comer y estás realizando cualquier actividad, obviamente vas a comenzar a utilizar las reservas de energía. Cuando tú terminas de utilizar todos los nutrientes que has utilizado en tu alimentación, lo que vas a comenzar a usar después de utilizar los nutrientes es ¿qué cosa? Tu reserva de glucógeno. ¿Por qué? Por un motivo muy simple, porque el suministro de glucosa a todas las células del cuerpo debe ser constante y ese suministro no puede bajar de ciertos niveles. ¿Ustedes saben los niveles de glucosa que hay en la sangre? ¿Tiene que haber? ¿De 6 a 8? No, es de 60 o 70 A 100 o 120. 120, ajá, por ahí, hay intervalos. Miligramos por decilitro, o miligramos por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Y eso ustedes creo que lo han determinado ya con la glucosa oxidasa en laboratorio. ¿En laboratorio? no, todavía, no. ¿O van a tener recién? El viernes. El viernes recién. recién. De glucosa, ¿no? Ajá. Entonces tienen que ya hacer la relación con eso. El glucógeno te va a ayudar a la glucosa a mantener los niveles de glucosa. Evitar que los niveles de glucosa caigan. ¿Sí? Evitar que los niveles de glucosa caigan. Primero vamos a ver la formación del glucógeno. Sí, bueno, porque no quería ir a la fiesta. No. Sí, claro. Sé que si te mando mensajes subliminales vas a querer. Mándale sus mensajes subliminales a mi mamá. Para que cambie de opinión. Glucogénesis. Glucogénesis, ¿a qué se refiere? Formación de... ¿Cómo ocurre esta formación de glucógeno? Bueno, vamos a ver en el hígado, ¿no? ¿Qué no quieres vivir? Vamos a ver dentro del hígado, más o menos así.
Ya, vamos a ver un hepatocito, ¿no? Un hepatocito aquí. Entonces, en ese hepatocito hay un núcleo. Entonces, la glucosa entra, ya ustedes saben, ¿no? De la corriente sanguínea. Entonces, esta glucosa aquí, usualmente va a pasar por el proceso de glicólisis. Bien, pasará por la glicólisis. Bien. Pero recuerda que la incorporación de glucosa inmediatamente es un fosforilación, o sea, glucosa 6-fosfato, ¿ya? 6-fosfato. Luego de esto, ¿qué es lo que ocurre? Voy a tener que decir un poco de bien, entonces después de la glucosa 6-fosfato, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una reacción. Recién aquí comienza la parte diferente con la glucólisis. Aquí tiene que haber una isomerización. ¿Por qué? Porque solamente isomerizando, o sea, lo que voy a hacer es pasar el fosfato ahora a la posición, date cuenta, posición 1. O sea, yo voy a tener la glucosa aquí y aquí va a estar el fosfato en el carbono 6. ¿Y aquí qué es lo que va a pasar? Va a pasar el fosfato, ahora va a pasar a la posición 1. ¿Ves? Pasa por la posición 1. De 6 pasa a 1. ¿Por qué? Porque solamente cuando pasa 1 se puede activar. ¿Qué cosa es activación? Activación es cuando yo le agrego una molécula orgánica a mi sustrato para que pueda entrar a una vía enzimática, como por ejemplo el acetil cuando se une a la coenzima A. Solamente cuando se une a la coenzima A puede entrar el sucralose. Igualito aquí. Aquí tienes el que va a activar la glucosa 1-fosfato, va a ser la uridina. ¿Qué fosfato de fosfato? Okay. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a tener un proceso de activación, ¿ok? Activación con, ¿qué cosa es UTP, chicos? ¿Qué cosa es UTP? Universidad Tecnológica. Muy bien, muy bien. Si me responden eso, les pongo menos 5. ¿Qué cosa es UTP? ¿Qué es UTP, chicos? La competencia. ¿Qué es UTP, chicos? A ver, en bioquímica, ¿qué cosa es UTP? ¿Qué es? Es, ya a ver, Luciana, alto. Uridina trifosfato. Uridina trifosfato es un nucleótido que se utiliza para hacer ADN. ¿Verdadero o falso? Uridina trifosfato se utiliza para hacer ADN. El ADN lleva U. No. Adenosina, citosina, guanina y Timina. timina. ¿Lleva la U? No. ¿Quién lleva U? El ARN. Se hace para hacer ARN, esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí es un ribonucleótido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que tú vas a tener es la uridina trifosfato, ¿sí? Y luego lo que vas a tener es la formación de una molécula de azúcar con 2 fosfatos y al mismo tiempo la base nitrogenada. Voy a poner aquí, ¿no? Base nitrogenada. Vamos a ponerle mejor ¿por qué? Porque solamente de esta manera ya la molécula está preparada para poder pasar a formar parte de una molécula más grande que es el glucógeno. A este compuesto de aquí se le llama UDP, uridina de fosfato, glucosa. Bien, luego vamos a ver nombres de enzimas, ¿ya? Porque aquí cada paso es una reacción enzimática. La activación con uridina trifosfato se forma la uridina de fosfato glucosa, ¿sí? Luego va a ser catalizado siempre por la enzima glucógeno.
glucogenosintasa, si no me equivoco. Exacto, glucogenosintasa. A partir del glucógeno que es una cadena de glucógeno. Entonces, y esta cosa de aquí, que es la glucosa, ¿ok? Que es la glucosa. Tiene carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto de aquí, todo este conjunto de aquí, ya va a ser sustrato. ¿Sustrato de quién? De la enzima llamada, este sí lo tenemos que recordar. Glucógeno, sintasa. ¿Ya? ¿Para formar qué cosa? Para formar el glucógeno. Para formar el glucógeno. Glucógeno. Ahora, ¿qué ocurre? Esta uridina de fosfato glucosa no se puede unir directamente a otra glucosa. Necesita de tener un glucógeno preformado. ¿Sí? Necesita tener por lo menos, no digo son 4. Sí, por lo menos nosotros debemos tener ya 4 cadenas de glucogenosintasa. Glucogenosintasa va a agregar esta uridina de fosfato. Sí. O sea, tú ya vas a tener por lo menos lo mínimo que debe haber preformado son 4 glucosas, ¿ok? Entonces, esta uridina de fosfato, sí, fosfato, uridina, sí, ¿ok? Uridina de fosfato, glucosa, más preglucógeno, vamos a llamarle de 4 glucosas, ya formando un glucógeno, ¿no? Un mínimo de 4, una cadena de 4 glucosas, lo que me va a dar como resultado ya es una cadena de 5 glucosas y pirofosfato. Ya, listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Primero nosotros tenemos en el hígado la glucosa. La glucosa entró, fue fosforilada por la... ¿Cuál? ¿Cuál es la primera enzima en la vía glicolítica que también es común a la glucogénesis? ¿Cuál sería esa enzima? La que coloca el fosfato en la posición 6. ¿Cómo se llama? Es una enzima importante que deben aprender. Si no la aprendieron la vez pasada, la aprenden ahora. Se llama gluco. Si le agrego el grupo fosfato, ¿cómo se llama? Gluco. Fosfo. No. Si le agrega el grupo fosfato, ¿cómo se llama? A partir del ATP. Está a partir del ATP. No. Aún el glucógeno. Aquí estamos a nivel de glucosa. Gluco, ¿qué cosa? Gluco o exo. ¿Qué? ¿Exo qué? ¿Cuál es el nombre de la enzima que le coloca el fosfato al azúcar a partir de ATP? Exofosforilasa. Gluco, ¿qué cosa? Gluco o exo. Tenía 2 nombres diferentes, dependiendo si estaba en hígado o cualquier otro tejido. ¿Recuerdan el nombre? Esta primera enzima que le coloca el fosfato se llama glucoquinasa. Ajá, glucoquinasa. ¿Por qué? Porque le agrega un fosfato. En vez de ir para la glicólisis, date cuenta que la glicólisis ya terminó de funcionar porque ya produjo la suficiente cantidad de ATP. Entonces, esta glucosa 6-fosfato a través de la glucoquinasa te va a poner aquí. Glucoquinasa. Va a ser isomerizada, glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa, que luego lo vamos a ver después.
Luego esa glucosa 1-fosfato va a ser activada con uridina trifosfato para formar uridina trifosfato glucosa. Esta uridina trifosfato glucosa va a reaccionar finalmente con una cadena de 4 glucosas mínimo. O sea, un glucógeno formó solamente 4 glucosas. Solamente ahí se le puede agregar una quinta molécula de glucosa. Y así el ciclo se vuelve a repetir con todas las otras glucosas. Entonces, así es como se forma parte del glucógeno, no todo el glucógeno. ¿Okay? Luego lo vamos a ver con un esquema mejor. Ahora, ¿qué ocurre? La glucógeno sintasa solo puede formar enlaces alfa 1 4. ¿Qué me faltaría a mí para hacer un glucógeno? Para elaborar un glucógeno completo. Solamente con enlaces alfa 1 4 puedo formar el glucógeno. O me faltará formar algún otro tipo de estructura. ¿Qué dicen ustedes? A ver, piensen. ¿Por qué están con lentes? Hace mucho sol aquí. Ya. A ver, ¿qué enlace me faltará formar para completar mi glucógeno? Si ya estoy formando cadenas lineales, ¿qué es lo que me falta formar? ¿La qué cosa? Si esta es la parte lineal, ¿qué es lo que te falta del glucógeno? La ramificación. Entonces, para la ramificación tú necesitas otra enzima porque la glucógeno sintasa no logra catalizar o formar enlaces alfa 1,6, solamente alfa 1,4, como te he colocado aquí. ¿Sí? Entonces, aquí justamente vas a tener la enzima cuyo nombre es el más creativo de todos. Si tú vas a crear una ramificación, ponte en este carbono, porque todos tienen su carbono ¿no? Carbono 6. Tú tienes otra glucosa aquí. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a llamar la enzima que va a crear una ramificación o un enlace justamente alfa 1,6? ¿Cómo se llamará esa enzima? La enzima que crea la ramificación del glucógeno, ¿cómo creen ustedes que se llama? Es el nombre más creativo que ustedes pueden encontrar. La enzima que crea la ramificación, ¿cómo se llama, Navidad? Alfa 1,6. No. Ese es el enlace. La enzima que crea el enlace alfa 1,6, ¿cómo se llama? Enzima ramificadora. O también conocida como enzima ramificante. ¿Por qué le hacemos? Entonces, enzima, sí, súper creativo el nombre, ¿no? Enzima ramificante o ficadora de lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo forma un glucógeno? ¿No quiere otro plumón? Para que se ¿Pero note. funciona aquí? Que no veo dónde estás hablando. No, le voy a poner tinta. Le voy a poner Moradito, otro color. Enzima ramificante. Así que la verdad deberíamos tener cortinas aquí, ¿no? ¿Cómo hay? Sí, profesor. Alfa 1,6 enzima. Ahora sí se nota. Sí, Bien, chicos. Entonces, ¿han entendido los pasos para elaborar? Primer paso es incorporar la enzima, luego incorporar la glucosa va a ser fosforilada en su carbono 6. Luego cambiamos el fosfato para la posición 1. Entonces pasa a ser glucosa 6 fosfato a ser glucosa ¿qué cosa? Luego de glucosa 6 fosfato, ¿qué pasa a ser? Glucosa 1 fosfato. Luego de hacer glucosa 1 fosfato, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Se activa con la UTP. ¿Activación con quién? Con UTP. ¿No? Activación. Y por resultado de eso nosotros vamos a tener la uridina difosfato, ¿qué? Uridina difosfato glucosa. Solamente de esa manera, uridina, tengo que reescribir porque está demasiado claro.
resortiva con. Bótala. Muy bueno. Es muy bueno. ¿Ya? Ah, súper. El nombre de esto es Fosfato. ¿sí? Entonces, esta UDP. Todo esto dentro del hígado, ¿no? ¿Sí? Uridina de glucosa, glucosa. Vamos a ponerle. La glucosa se puede abreviar como GLC, ¿ok? O UDP glucosa. Entonces, una UDP glucosa como una cadena previa, o vamos a ponerle aquí, glucógeno, de al menos 4 glucosas. ¿Ok? Ahora sí quedó claro, ¿no? Solamente puedes unir la uridina de fosfato glucosa a un glucógeno que mínimo de los mínimos de 4 glucosas. Si tiene 3 no sirve. Si tiene 2 y 1 tampoco sirve. Tiene que tener 4 por lo menos. ¿Sí? Solamente a partir de ahí vas a tener ya, una cadena de 5, 6, 7, continúas ahí. Adicionalmente y en paralelo vas a tener la acción de la otra enzima llamada enzima ramificante, que me forma qué tipo de enlace. De 1 a 6. No, Alfa 1, 6. 6. Alfa 1, 6. ¿Qué tipo de enlace? Alfa 1, 6. ¿Qué tipo de enlace me forma la glucógeno sin enlace? 1, 4. Alfa. Porque puede ser beta también. El beta 1, 4 forma la celulosa, no estamos hablando de celulosa. Es decir, o alfa o beta. ¿Ya? Tienes que mencionar el nombre, no se afloja, tienes que decir el nombre completo. Bien. Entonces, chicos, lo que les estoy diciendo lo vamos a ver de diapositiva, pero lo vamos a ver como el nombre que era de diapositiva, porque cada una de estas cosas tiene un nombre. Ahora, ¿qué resulta, chicos, que la enzima ramificante, la enzima ramificante tiene una actividad? Voy a colocar más abajo aquí, un poquito más abajo para, en realidad, la enzima ramificante, vamos a ponerle aquí, nosotros tenemos la enzima ramificante me va a formar independientemente de cuál sea el punto, puede ser aquí en la primera glucosa, la segunda, la tercera, la que fuere, ¿no? Vamos a hacer que ya haya una gran cadena lineal de glucosas, etcétera, etcétera. Entonces, el enzima ramificante lo que va a hacer justamente es colocar no una, no dos, no tres, va a colocar una línea, una cadena mínimo de 7. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener en total 3, y recuerda, tú tienes que tener en esta de aquí, aquí le voy a poner la rama, vamos a ponerle así. La rama de 7 glucosas. ¿Para qué? Para poder formar el enlace alfa 1, 6 por la enzima ramificante. Ok, chicos, entonces, primer paso, tú vas a tener la formación
formación de la cadena lineal. El segundo paso, tú vas a tener la ramificación. Pero la ramificación solamente va a ocurrir cuando tú logres colocar una rama, o sea, una cadena, una rama debe tener al menos 7 unidades de glucosa. ¿Ok? Y esa reacción de formación de enlace alfa 1,6 entre la rama de mínimo 7 glucosas y una cadena lineal, cualquier número de glucosas, va a ser ejecutada por la enzima ramificante o ramificadora. ¿Ok? Bien. Es que estoy en orden. ¿Cómo se regula la glucogénesis? La glucogénesis se regula a nivel de dónde ustedes creen que se podría regular la glucogénesis. O sea, cuando tú quieres regular una vía enzimática, lo tienes que hacer deteniendo o activando, estimulando una enzima. ¿Cuál será la enzima principal? Ustedes creen. ¿Cuál será la enzima principal de la síntesis del glucógeno? Ustedes creen. ¿Cuál será la enzima principal de la glucógeno? Tenemos la isomerasa. Esta de aquí, por ejemplo, la glucosa es el fosfato, la glucosa no fosfato es la fosfoglucomutasa. Glucomutasa, ok. Esta es la origina del fosfato. Y a ver, ¿cuál de sus enzimas será más importante para regular la vía? ¿Cuál será la enzima sobre la cual va a actuar un inhibidor o un activador? A ver, de todas esas de ahí, ¿cuál será la enzima más importante? Chicos, ¿cuáles creen ustedes que será la enzima más importante de esta vía, de la síntesis del glucógeno? ¿Cuál será? ¿Cuál será la enzima más importante del equipo? ¿Cuál será la enzima más importante del equipo? Síntesis de glucógeno. A ver, Luciana. ¿Cuál será la enzima más importante? Dime por qué. ¿La que ves ahí? La glucokinasa no. La glucogenosintasa. La glucogenosintasa es. ¿Dónde está la glucogenosintasa? Allá atrás. Glucogenosintasa. La verdad que no lo había escrito. Lo había escrito, pero lo había guardado. Esta es la enzima que va a ser regulada. Este es punto de regulación. De regulación. O sea, que es sobre esa enzima sobre la cual un inhibidor detendrá la vía o un activador iniciará o estimulará que comience a formar el glucógeno. ¿Sí? La glucogenosintasa. La glucogenosintasa es la que forma esta glucogenasa. Entonces, ¿está claro, chicos? La glucogenosintasa es la enzima que permite agregar glucosas a una cadena de al menos 4 glucosas previamente unidas ya. Y es el punto principal de regulación de la vía. Y en lo que tiene 7 para arriba es ¿a todo lo que se sí, mira todo. Sí, mira. Voy a tomar una panorámica, ¿sabes? La voy a editar.
se regula? A nivel de qué enzima se regula la vía de síntesis del glucógeno, la glucógeno-sintasa. ¿De qué manera se le puede regular? Se le puede regular de tres maneras. ¿Ok? Se le puede regular de manera alostérica. Recuerden cómo es regulación alostérica. ¿Se acuerdan de cómo es regulación alostérica? ¿Qué cosa es regulación alostérica, chicos? Es cuando tú tienes una molécula que se une ¿a dónde? ¿A qué parte de la enzima? Cualquier parte menos el centro activo, ¿no? Inhibiéndola o activándola. Un regulador, vamos a decir, ¿ya? Alostérico. Bien. ¿Qué otro tipo de regulación tenemos para la glucógeno-sintasa? Lo voy anotando aquí, ¿ok? Poca regulación que puede ser alostérico, que ya hemos visto, ¿no? Alostérico, cualquier sustancia que se une a cualquier lado de la enzima menos el sitio activo. ¿Qué otro tipo? Covalente. Cuando es covalente siempre va a haber, o usualmente, habrá la unión de un grupo fosfato, o sea, fosfato, ¿sí? Que va a ser como el botón on u off, ¿sí? Y la otra regulación es la hormonal. Ok, cada una de esas la vamos a ver ahora. En la glucógeno-sintasa. Tratar de colocar eso un poco más para arriba. Está muy ordenada. Solo lo estoy colocando más arriba. La regulación, como yo les digo, puede ser alostérica a través de fosforilación, ¿no? En la regulación alostérica, nosotros podemos, covalente, covalente, la alostérica después. Covalente de fosforilación, tenemos la regulación alostérica, precisamente. Y una regulación hormonal. Dentro de la regulación covalente nosotros tenemos dos estados, la glucógeno-sintasa activada o la inactivada. Entonces, a cada una se le da una forma. El glucógeno-sintasa forma glucógeno. Sintasa forma A. ¿Sí? Quiere decir activada. Y la glucógeno-sintasa forma B. De minúscula, que es inactivada. ¿Okay? ¿Cuál de las dos es la que está fosforilada? La que está fosforilada es la forma inactivada. Fosforilada. O sea, la que tiene grupo fosfato unido. ¿Okay? Ahora, ¿quién es la enzima que se encarga de agregarle los grupos fosfatos? Fosforilada por la enzima. Hay una enzima aquí que va a fosforilar a la enzima, ¿no? Por la enzima, proteíno, quinasa, A, o también conocida como TKA. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Cómo tú regulas covalentemente a la glucógeno-sintasa? Fosforilándola o desfosforilándola.
La fosforilación está dada por una enzima adicional que se llama proteína quinasa A. Pica. Cuando tú la fosforilas, inactivas el glucógeno sintasa, o sea, la vuelves como la forma, a esa forma inactivada de la glucógeno sintasa se llama forma B, ¿sí? Y la forma activada es la forma A, la que es fosforilada, ¿ok? Este es el primer método de regulación, primera forma de regulación, ¿sí? Agregarle fosfatos a la glucógeno sintasa para inactivar. Función de la proteína. ¿Sí? ¿Qué más? A partir de la ATP. Entonces ahí vuelves a la glucógeno sintasa inactiva, o sea, la transformas en su forma B. Y es fácil recordar que la forma A es la forma activada, porque es la misma letra, ¿no es cierto? La forma A de la glucógeno es la forma activada, por lo tanto la forma B es la forma inactiva. ¿Sí? Bien. Y aquí justamente esta regulación covalente es la que sucede a la inicial regulación hormonal. ¿Por qué? ¿Qué hormonas nosotros tenemos actuando directamente sobre el metabolismo de los azúcares? Que nosotros tenemos son hormonas tipo adrenalina, glucagón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la adrenalina y el glucagón inhibiendo prácticamente, ¿no? Si tú tienes la proteína quinasa A, vas a fosforilar el glucógeno si vas a transformarlo en la forma B, ¿sí? Y esta regulación hormonal está dada por el glucagón. Glucagón y adrenalina. Ambas estimulan a la PKA. ¿Okay? La regulación hormonal lleva a la regulación covalente. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que tú tengas la inhibición de la formación de glucógeno? Porque la adrenalina, el glucagón lo que estimula es ¿qué cosa? El paso contrario, es la degradación del glucógeno para disponibilizar glucosa. Porque date cuenta, la adrenalina, vamos a poner el caso de la adrenalina es una hormona de peligro, de la alerta. Para eso tú requieres, ¿qué cosa? Energía inmediata, ahorita. No te conviene estar utilizando la glucosa para formar glucógeno, que es la forma de almacenamiento, porque te conviene lo contrario. Agarrar tu reserva de glucosa para formar glucógeno, degradarlo y disponibilizar azúcar para todos los músculos, ¿no es cierto? Para todos los otros órganos, ¿sí? Para tener esa velocidad de respuesta. Entonces, lo que la adrenalina y el glucagón hacen es inhibir la síntesis del glucógeno, disponibilizar la glucosa y el glucógeno para que se degrade y la glucosa para que sea metabolizada e inmediatamente genere energía. Porque eso es lo que tú quieres en una situación de escape. En una situación de escape o de alerta, tú no estás buscando formar glucógeno. Lo que tú estás buscando es utilizar energía inmediata en el momento para poder escapar o resolver lo que sea que una adrenalina necesita hacer. ¿Ok? Bien. Entonces, la regulación hormonal. Eso lo vamos a ver en la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la regulación alostérica? Bueno, puede ser que tú tengas la forma B, y aquí ocurre algo bien interesante. La forma B de la enzima que está fosforilada es la forma inactiva, que es la letra B. La forma A sería la forma activa, no fosforilada, la forma B, fosforilada, inactiva. Pero esa forma B puede volverse rápidamente activa. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo de regulación que puede sobrepasar al del control hormonal y al del control covalente. ¿Cuál es? El alostérico. ¿Cuál sería la molécula? Recuerda, alostérico, ¿qué cosa es? Es una molécula que se une a cualquier parte de la enzima menos el ¿qué cosa? Menos el centro activo. Menos el centro activo. Entonces, ¿cuál sería esa molécula que se va a unir a mi glucógeno sintasa forma B? ¿Cuál va a ser esa molécula? Es una glucosa C-fosfato. Pero en exceso de glucosa C-fosfato. Entonces, la glucosa
6-fosfato, 6-fosfato, ¿sí? En exceso activa a la forma B, ¿ok? Entonces ya con respecto a la regulación de los T, ¿sí? Ok, chicos, entonces, esta parte la han entendido. ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro? Sí, el glucógeno es fácil, ¿no? Cuando tienes exceso de azúcares, las enzimas que intervienen, cómo se forman y de qué manera está regulado cuando ya se sintetizó o se requiere la metabolización de azúcar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora la parte de la diapositiva. Bien, entonces lo que está viendo ahí en la diapositiva es prácticamente lo mismo que yo les he explicado, pero ya con un texto más ordenado. ¿Okay? Glucogénesis, síntesis del glucógeno a partir de la glucosa excedente, ¿sí? De la digestión. ¿Cuál es el primer paso? Fosforilación de la glucosa. Aquí interviene la enzima que también es el primer paso de la glicólisis, de la exoquinasa. ¿Cuál es la función de colocarle un fosfato a la glucosa? Evitar que escape de la célula. Porque el transportador de glucosa no tiene afinidad por moléculas de carga negativa. El fosfato le da carga negativa a la glucosa. Sí, aparte que el agregar un fosfato activa a la glucosa para que pueda entrar a una u otra vía. En el caso de la síntesis de glucógeno, la glicólisis está inhibida. ¿Por qué? Porque ya se produjo suficiente energía, se produjo suficiente ATP. El exceso de ATP, tú sabes que regula la segunda enzima, ¿sí? La fosfoglucoquinasa. Y la glucosa, la exoquinasa va a continuar fosforilando más glucosas que en este caso ya van a ser derivadas para la síntesis de glucógeno. Primera enzima, exoquinasa, generará glucosa 6-fosfato. ¿Cuál será la segunda enzima? En este caso, aquella que me cambia de posición el fosfato del carbono 6 al carbono 1. ¿Sí? Glucosa 6-fosfato a glucosa con fosfato por la fosfoglucoquinasa, que inclusive ya les escribí ahí el esquema de ella, ¿no? Y lo que hace, me pasa el fosfato que está en posición 6 a la posición 1. ¿Por qué? Porque solamente cuando está en posición 1 se puede activar esta molécula, que es la glucosa 1-fosfato, que lo ves aquí, con la UTP, con la ureína del fosfato. ¿Sí? Entonces date cuenta que aquí creo que no se ven bien los colores, ese problema. Pero resulta que estos dos fosfatos salen volando, se van. ¿Sí? Este fosfato se une a este fosfato. Entonces lo que tú vas a tener es uracilo, ¿no? Con uracilo, con la ribosa. Date cuenta, ¿esto qué cosa es? ¿Es desoxi o es ribosa? ¿Qué cosa es? Ve los OHs aquí, ve los OHs. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué cosa es? Es ribosa. Si fuera desoxirribosa, ¿qué sería? No habría oxígeno en el carbono 2. Desoxi. Como si tiene, es sin el desoxi, es el nombre normal, es ribosa. ¿Ok? Entonces, claro, uridina y fosfato, ¿sí? Glucosa, la glucosa. ¿Sí? Date cuenta cómo el fosfato aquí me permite la adición de esta uridina con el fosfato, ¿no? Finalmente tienes uridina y fosfato. ¿Bien? ¿Cuál es el nombre de la enzima? No se debe escribir porque es muy largo y medio flojera, ¿verdad? Pero el nombre es uridina y fosfato, glucosa, pirofosforinasa. Está escrito ahí. Este aquí es el nombre de la enzima. Uridina y fosfato, glucosa, pirofosforinasa. Es el nombre de la enzima. ¿Ya? Pero probablemente eso no lo van a preguntar en el examen. Así que. ¿Quedó claro, chicos? El nombre de la enzima que me permite agregar el
Bien. Ok, entonces, a partir de ahora, nosotros ya tenemos la glucosa activada con la uridina y fosfato y entramos a una fase que se llama de elongación. O sea, vamos a alargar la cadena preexistente mínimo de 4 glucosas que yo les había mencionado. ¿No es cierto? Entonces, lo que ocurre es que vas a tener tu cadena mínimo de 4 glucosas que están aquí, son enzimas T2, en la que la enzima, justamente la glucógeno sintasa, ¿sí?, va a romper el enlace que existe con la uridina de fosfato y aprovechar esa energía para ya aprovechar de unir esta la glucosa directamente al extremo no reductor del glucógeno de 4 glucosas. Entonces tú vas a pasar a tener de 4, ahora vas a pasar a tener 5. ¿Ok? Entonces creo que el esquema aquí se explica solo. Bien. Justamente este es el punto de regulación, la elongación. El siguiente paso adicional es la generación de las ramificaciones, en donde tú no puedes agregar 1 o 2 o 3, no, tienes que agregar un mínimo, una cadena lineal de 7 glucosas a la cadena preexistente que está de color verde, formando un enlace alfa 1,6. ¿Cómo se le llama la enzima que forma las ramificaciones? Enzima Encima de ramificador. ramificador. Perfecto. Solamente eso tiene que aprender, chicos. Entonces, resumiendo, glucosa, aquí está mal, no es gluconasa, es glucoquinasa. Se me olvidó ponerle una sílaba. Glucoquinasa. Me da glucosa y fosfato. La fosfoglucomutasa pasa de posición 6 a la posición 1. De la posición 1 recién me permite reaccionar con la uridina trifosfato, ¿no?, bajo acción de la enzima uridina trifosfato, glucosa pirofosforilasa, para formar una glucosa activada con uridina trifosfato. Recién ahí la glucógeno sintasa podrá romper el enlace con la uridina y fosfato y aprovechar la energía liberada por ese rompimiento de enlace para unir esa glucosa a un glucógeno persistente de mínimo 4 glucosas. ¿Sí? Todo ese proceso es denominado elongación, porque lo que estás haciendo es formar cadenas lineales. ¿Qué es lo que te falta ahora? Formar las ramificaciones que ya hemos visto que son por encima ramificales, ¿no? Regulación de la glucogénesis. Punto clave de regulación, como ya le dije, glucógeno sintasa, la elongación. 3 formas de regulación: covalente, alostérico y hormonal. La covalente se refiere a la unión o adición de grupos fosfato por ¿quién? La enzima denominada proteinoquinasa A. O sea, es una enzima actuando sobre otra enzima. ¿Sí? En este caso, la adición de grupos fosfato va a inactivar la enzima. Inactivará la enzima. ¿Ok? Pasando de la glucógeno sintasa activa a la que se le denomina también forma A, en minúscula, te darás cuenta, glucógeno sintasa A la forma inactiva, que es la forma B, o fosforilada. ¿Bien? Pero esta regulación o modificación covalente viene dada justamente por acción de una regulación hormonal, porque si te das cuenta, esta proteinoquinasa A solamente va a actuar cuando tengas AMP cíclico derivado justamente de una cadena, ¿no?, de adenosiclasa que conforma la ATP de AMP cíclico, activados o estimulados por quién? Por las hormonas adrenalina y glucagón. O sea, la adrenalina y glucagón me van a llevar a la activación de la proteinoquinasa, inactivación de la glucógeno sintasa. O sea, adrenalina y glucagón impiden la glucogénesis. Así lo tenemos que ver. Adrenalina y glucagón impiden la glucogénesis. Las vías intermediarias son estas: la adenosiclasa con la ATP en el AMP cíclico, el cual va a activar a la proteinoquinasa A, que a su vez va a fosforilar a mi glucógeno sintasa A para formarla en glucógeno sintasa B, que es inactiva, deteniendo así la síntesis de glucógeno. Porque recuerda que cuando estás con la adrenalina estás bajo alerta. Lo que menos quieres es dedicarte a guardar energía, que es utilizar, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver esto, ¿sí? Y la regulación alostérica viene dada cuando tienes un exceso de glucosas en fosfato, que a pesar de tener la enzima, puedes tener la enzima activa, lo cual es normal, pero puedes tener también la enzima inactiva, que quedó de una activación anterior. Entonces, ¿de qué manera tú puedes maximizar la formación de glucógeno? Es también actuando sobre esa forma inactiva
inactiva sin tener que pasar por una defosporilación. ¿Cuál es la regulación alostérica? Entonces la regulación alostérica se da con concentraciones elevadas de glucosa 6-fosfato. Concentraciones elevadas de glucosa 6-fosfato le está diciendo la célula ya se utilizó la vía glicolítica. Podemos formar glucógeno. Entonces, a partir de ahí, esta glucosa 6-fosfato se unirá a la forma inactiva B, volviéndola activa. O sea, sería una forma B activa prácticamente. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, ¿qué le parece si hacemos un intervalo aquí? Sí, ¿Ya? nada menos. Y vamos a ver ahora lo que es la degradación, un intervalo por la degradación del glucógeno. ¿Ya? Primero hay que ver cómo se forma y luego cómo se degrada.